de Tito dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Leemos de vuelta: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Les decía recién que estuve pensando estos últimos tiempos en cuál es una de las características en la que el Señor más se presenta a su pueblo, a su iglesia, a su creación, y una de estas es la misericordia que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Amén. Porque desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar y durante el tiempo que estamos durmiendo, la misericordia de Dios permanece intacta, la misericordia de Dios permanece activa hacia cada una de nuestras vidas. Amén. Es algo que el Señor nunca dejó de presentarle a la humanidad, su misericordia. Porque Dios dice que desde la creación misma y hasta el final de la creación, hasta el final de los días de cada uno de nosotros, Dios ha demostrado su misericordia en diferentes ocasiones y en diferentes formas. Por eso le decía que vamos a leer desde el Génesis. Vamos a pasar por algunos capítulos, por algunos libros de la Biblia, para que veamos, amén, cuál grande es la misericordia que Dios tiene para con usted y que también tiene para conmigo. Y yo en esto pienso mucho, amén, porque cada mañana que me levanto le digo: Señor, gracias, porque como dice tu palabra, se ha renovado tu misericordia. Amén. Porque la Biblia dice que cada mañana el Señor renueva su misericordia y a la noche se demuestra su fidelidad. Amén. Creo que es un salmo que dice de esta manera, parafraseándolo un poco, pero todas las mañanas la misericordia de Dios se renueva. La misericordia de Dios empieza como de cero hacia nuestra vida, y todo lo que pasó hasta ese momento, el Señor dice: ahora comienza una misericordia nueva para ti, tenés una nueva oportunidad para acercarte a mí, para poder tomar estos consejos que dejé en la palabra y para que yo vaya contigo. Y dice la palabra del Señor, ya para comenzar con estos versículos que vamos a estar leyendo en el capítulo 4 de Génesis, que desde el principio ya de la creación del hombre y de la mujer, ya tendríamos que haber sido consumidos. Ya el hombre y la mujer, el ser humano no tendría que haber existido, pero aún así el Señor tuvo misericordia. Amén. Vamos a leer el capítulo 3 de Génesis y versículo número 21. Amén. Dice la palabra del Señor que el hombre y la mujer habían desobedecido la voz de Dios, habían comido del fruto prohibido. Y en este momento el Señor les habla, amén, les dice cuál iba a ser la consecuencia por ese pecado, pero también les dice en el versículo número 21 y demuestra una de las formas en las que Dios tuvo misericordia ya desde el primer hombre y desde la primera mujer. Amén. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjese cuán grande es la misericordia de Dios, que aun cuando el hombre y la mujer habían desobedecido y el castigo tendría que haber sido seguramente ser erradicados de la tierra, el Señor les perdonó. El Señor sí les dijo: van a tener consecuencias de sus actos, van a tener consecuencias de su pecado, pero ahora como ustedes se ven desnudos, les voy a hacer esta túnica de piel para vestirlos. Y esta es una representación de lo que Dios hizo en cada uno de nosotros también, porque el pecado nos hizo demostrar que había desnudez en nuestro interior. Amén. El pecado muestra esa falta de vestidura delante del Señor, esa cargo de conciencia, eso que no nos permite estar cómodos con el Señor. Es lo mismo que pasaba en esta ocasión. Porque el hombre y la mujer dice que se escondieron de Dios porque dijeron: estamos desnudos. Porque el pecado le había hecho sentir a ellos esta carga, esta culpa que no les permitía estar con el Señor. Entonces Dios, ¿qué hizo? Los castigó, los destruyó del todo y dijo: bueno, ahora voy a empezar de nuevo, total, fue una prueba y puedo empezar otra vez. No, el Señor tuvo misericordia del primer hombre y de la primera mujer. ¡Aleluya! Aunque tenían solamente algo que no tenían que hacer y lo hicieron, igualmente Dios tuvo misericordia y dice que los vistió con una túnica de pieles que Él mismo les hizo. Y esto es lo que Dios hizo con nosotros, amén. Lo primero que Él hizo con nosotros, y la misericordia, la primera que demostró, fue que Él nos vistió, que Él nos perdonó del pecado, que Él nos dio su salvación. Porque antes andábamos, dice la palabra del Señor, como ciegos, a tientas, en oscuridad, en peligro.
Pero dice la misma palabra de Dios también que hubo un momento en el que el Señor envió a su Hijo a este mundo para que Él muera en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser alumbrados, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Y en este primer momento, el primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva, desobedecieron al Señor y Dios no los destruyó, sino que le dijo, van a tener una consecuencia, pero igualmente yo estoy con ustedes. Aleluya. Igualmente, si se arrepienten, igualmente, si me buscan, me van a hallar. Por eso dice la palabra del Señor que Él les hizo esta túnica de pieles y que Él los vistió. Y luego dice que los sacó del huerto del Edén para que no siguieran desobedeciendo, para que no extendieran su mano hacia el árbol de la vida, ¿no? Para que no vivieran para siempre, pero igualmente Dios estuvo con ellos. Amén. Y podemos ver que más adelante, en Caín, en Abel, en Set, en los diferentes hijos que tuvieron después, Dios demostró su misericordia y Dios demostró su amor. Entonces, desde los primeros individuos que tuvieron aquí en la tierra, ya hubo falta, ya hubo pecado, ya hubo desobediencia. Algo que nosotros también tenemos, amén, y algo que se va extendiendo y que va permaneciendo por todo el tiempo que la humanidad tiene sobre esta tierra. Pero así como el pecado abunda, dice la palabra del Señor, que sobreabunda la gracia. Aún cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Aún cuando nosotros no lo merecíamos, Él nos vistió con esas túnicas de pieles y tenemos la oportunidad de ser justificados por el Señor. Aleluya. Y en este primer ejemplo podemos ver que la misericordia de Dios estuvo desde siempre. Vamos a leer un poquito más adelante, en el capítulo número 7, cuando habla sobre el diluvio, ¿no? Porque aquí hay otro ejemplo de que el Señor podría haber otra vez raído con toda la humanidad, hubiera podido extinguir a todo ser humano, pero aún así tuvo misericordia y persistió, ¿no?, en tener misericordia con esta humanidad, con el hombre y con la mujer, porque dice la palabra del Señor en el capítulo número 7 y versículo número 7 también de Génesis, dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Qué misericordia Dios todavía mantenía con el hombre y con la mujer, que al pasar unos cientos de años, aún así Él veía el pecado que había en la humanidad, Él veía que la humanidad se había corrompido de tal manera que ya no había una oportunidad, amén, para el gran número de personas que existían, pero aún así el Señor dijo en Noé y en su familia, yo no voy a permanecer todavía mi misericordia para que el ser humano siga existiendo. Gloria a Dios. Para que el hombre y la mujer sigan procreando, sigan creciendo nuevos hombres, nuevas mujeres, y para que yo siga extendiendo mi misericordia sobre ellos. Y dice la palabra del Señor que Dios llamó a Noé y le dijo, construir un arca, y en esa arca vas a meter a tu familia, vas a meter a tu mujer, a tus hijos y a las mujeres de tus hijos. Y también fíjese la misericordia tan grande que Dios tiene, que aún los animales fueron alcanzados por esta misericordia. Porque dice que el Señor también mandó a que fueran enviados también a aquella arca los animales por su especie, hembra y macho, para que pudiera también permanecer estas especies, ¿no?, estos especímenes. Entonces Dios tiene misericordia aún de aquellos animalitos que no tenían culpa, amén, del pecado del hombre y de la mujer, pero Dios, como tenía que mandar un diluvio, tenía que mandar un castigo, aún así lo guardó, aún así tuvo misericordia. Y de esa misma manera en la que Dios creó un arca, en que Dios mandó a Noé a que formara esta arca, de la misma manera Dios también diseñó un plan de salvación para el hombre y para la mujer. Aleluya. Desde el primer momento en el que estos habían pecado. Porque la Biblia nos dice más adelante, creo que en uno de los evangelios, que ya desde el primer momento en el que el hombre y la mujer habían pecado, Dios ya había dispuesto un plan de salvación. Dios ya había preparado para que de alguna u otra manera el hombre pudiera reconocerse delante del Señor, presentar primeramente en la antigüedad un animal, presentar una ofrenda, un incienso, y que Dios le perdonara. Luego que haya un sacerdote que fuera él el encargado de ofrecer sacrificios por el pueblo. Pero más adelante dice la palabra del Señor que se levantó un sacerdote, un sumo sacerdote llamado por el orden de Melquisedec, el mismo Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, quien dice que por una vez y por todas presentó un sacrificio para que usted y yo
tengamos la oportunidad de ser salvos y de ser librados de la ira. Entonces, desde este primer momento el Señor ha usado su misericordia. Desde el primer momento de la creación, al pasar los años, Dios demuestra y sigue demostrando que su misericordia sigue vigente. Por eso dice la palabra del Señor también allí, en el libro de Isaías, que quiero que lean conmigo. Gloria al Señor. Isaías, capítulo número 35. Gloria al Señor, alabado Aleluya. Jesús. Y versículo número 4. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. Fíjese qué palabra tan linda para este pueblo que había desobedecido, que había fallado delante de la presencia del Señor y que no merecían tal misericordia, que aún les decía el mismo Dios, yo mismo voy a ir y yo mismo los voy a salvar. Quédense tranquilos porque yo estoy con ustedes. Y de esta misma manera Dios habló en todo lo que es los hechos, en todo lo que es el éxodo, perdón, en todo lo que pasó el pueblo de Israel desde un primer momento cuando dice que ellos estuvieron allí en Egipto. El Señor demostró su misericordia enviándoles un libertador, enviando a Moisés. Aleluya. Luego también cuando querían comer carne, cuando estaban cansados del maná, Dios le envió carne también. Y en diferentes ocasiones Dios demostró que Él tenía misericordia y que su misericordia se renovaba. Porque fíjese que aunque ni siquiera el calzado de los pies de aquellos israelitas que caminaron por ese desierto, ni siquiera ese calzado sufrió un deterioro. Bendito Dios. Porque aún a ese calzado Dios lo guardó. Amén. Sí. Para que el pueblo no se lastimara los pies. Fíjese qué amor tan grande que Dios tenía para un pueblo que era desobediente, que era rebelde. Un pueblo que le había dado la espalda en innumerables ocasiones. Igualmente Dios tenía misericordia y Dios los cuidaba como la niña de sus ojos. Dios lo cuidaba Aleluya. como lo más preciado, amén, Gloria a porque Dios. lo más preciado que hay para el Señor sobre esta tierra son usted y soy yo. Gloria a Dios. Es toda esta Aleluya. humanidad. El Señor nos ama de tal manera que envió a su Hijo, lo más valioso que tenía, para que viniera no solamente a morir, sino también a sufrir desprecio, a que lo vituperaran, a que lo golpearan, a que lo negaran. Aún así Él lo envió porque te ama y porque me ama. Aleluya. Entonces la misericordia de Dios es tan grande, hermano y hermana, que no podríamos explicarla. Por más que leyera los versículos que leyera, no podía hacerle entender a usted qué tan grande es la misericordia de Dios. Pero hay algo que sí tenemos que tener bien en claro. Que así como dice el libro de San Juan 3:16, el Señor de tal manera nos amó que entregó su Hijo en la cruz del Calvario, también de tal manera tiene misericordia de nuestra vida. De tal manera cada vez que venimos delante de Él con un corazón contrito y humillado, Él no nos desprecia. De tal manera que cada vez que le fallamos y volvemos a fallar y volvemos a pecar y volvemos a transgredir y volvemos a desobedecer la palabra del Señor, si hay arrepentimiento genuino en nuestro corazón, el Señor nos vuelve a recibir. El Señor vuelve a demostrar su misericordia cuando le fallamos y volvemos a fallar y volvemos a pecar, diciéndonos, hijo mío, yo te recibo, hijo mío, yo te perdono, hijo mío, yo hago de ti una nueva criatura. Entonces la palabra del Señor nos muestra también en este libro, en el libro de Isaías, que el Señor le decía, decid a los que tienen un corazón apocado, los que están debilitados, los que están tristes, esfuércense, no tengan miedo, porque nuestro Dios viene con retribución y con pago, Él mismo vendrá y os salvará. Él mismo vendrá y demostrará su misericordia una vez más. Y así el Señor sigue diciendo, amén, en diferentes versículos, en diferentes ocasiones. Y quiero que lea conmigo en Jeremías capítulo 18 y versículo número 3, que habla sobre la señal del alfarero y del barro, porque es otra de las maneras en las que Dios también tiene misericordia y la que lo tuvo aquí con el pueblo de Israel. Dice el versículo número 3 del capítulo 18, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Otra vez, este alfarero podría haber desechado esta vasija, porque el material con el cual es hecha la vasija es un material que es muy barato, es un material que no tiene mucho valor. Él podría directamente haber desechado esta vasija que se echó a perder y haber empezado otra nueva. Pero dice la palabra del Señor que él volvió
y la hizo una nueva. Aleluya. Según le pareció mejor hacerla. Y dice la palabra del Señor, ¿no podré yo hacer también con ustedes, oh casa de Israel, de la misma manera? No los podré volver a formar, no podré volver a darle forma, a darle un sentido a su vida. Y de esa misma manera, no solamente con el pueblo de Israel, sino que Dios lo extendió también para el pueblo gentil, lo extendió para nosotros. Porque dice la palabra del Señor que nosotros somos un pueblo injertado en la vid verdadera. Que no teníamos por qué estar en consideración del Señor, pero aún así Él extendió esa misericordia para con todos los gentiles. Y de la misma manera como hizo con el pueblo de Israel, formando nuevamente esa vasija, día a día vuelve a formar nuestra vida. Día a día vuelve a darnos forma porque nosotros nos equivocamos, porque nosotros nos echamos a perder en la mano del Señor muchas veces. Porque Dios nos quiere formar y somos duros. Porque Dios nos quiere corregir y somos obstinados, no queremos hacer la voluntad del Señor. Pero el Señor aún así con su paciencia sigue trabajando en nuestra vida. En su gran misericordia y en su gran amor no nos desecha, no nos deja fuera, no nos dice, bueno, ya está. Ya mi misericordia llegó a un punto límite, ya no tengo más misericordia contigo. Nos dice otra vez se renueva mi misericordia para con ustedes. Aleluya. Otra vez mi amor se vuelve a demostrar para cada uno de vosotros. Entonces dice la palabra del Señor, no podré yo hacer, así como con esta vasija, también con ustedes, pueblo de Israel. Y nos dice también a nosotros, no podré yo hacer también con ustedes una nueva vasija. No lo podré volver a formar, no podré volver a tener misericordia. Porque la palabra del Señor dice, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Gloria a Dios. Y sabemos que Dios quiere tener misericordia de todos. Porque la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo no a morir por los justos, no a morir por los mejores, no a morir por aquellos que eran salvos, sino que vino, dice, a morir, a salvar y a rescatar a aquellos que se había perdido. Lo más vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar a lo fuerte. El Señor me escogió a mí que no tenía valor. Me escogió a mí que no tenía ninguna importancia. Me escogió a mí que nada podía dar, pero Él me dijo, voy a hacer de ti una persona nueva. Vas a ser mi hijo, vas a ser parte de mi pueblo escogido. Vas a ser parte de este real sacerdocio. El Señor tiene misericordia de mí, hermano, y lo tiene también de ustedes. ¡Aleluya! Porque cada mañana que se levanta, cada mañana que respira, cada mañana que puede hablar, cada mañana que puede ver, no es otra cosa que la misericordia de Dios obrando en su vida. No es otra cosa que la misericordia de Dios renovándose en cada uno de nosotros. Porque cada vez que tenemos esperanza, cada vez que tenemos aliento en nuestra vida, es porque Dios nos dio ese aliento. Aleluya. Porque desde el primer momento Dios dice que hizo al hombre, lo formó del polvo de la tierra, dice que Él sopló aliento de vida sobre él. Y si hoy estamos vivos es porque Dios volvió a soplar ese aliento de vida. Y hasta el último día de nuestra vida el Señor nos demostrará su misericordia, dándonos vida, dándonos salud, dándonos las cosas que necesitamos, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Es por eso, hermano y hermana, que en todas estas palabras que hemos leído, Dios demostró su misericordia. Y dice que no hay acto más grande de misericordia que Dios haya tenido que el haber enviado a su Hijo. Y el primer capítulo del libro de San Juan nos habla de cuán importante era este que fue enviado a la tierra, este Jesucristo de Nazaret que vino a nacer y a morir por cada uno de nosotros. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjese, ¿quién fue enviado en propiciación? ¿Quién fue enviado en sacrificio por usted y por mí? No fue enviado ni siquiera el más sublime de los hombres. No fue enviado ni siquiera el que mayor importancia tenía en esta tierra. Dice que fue enviado aquel Verbo que fue hecho carne. Fue enviado aquel que estuvo desde el principio y va a estar hasta la eternidad y va a estar hasta el final de los tiempos. Fue enviado aquel que estuvo cuando fueron formadas todas las cosas. Fue enviado aquel que era la luz en medio de las tinieblas. Fue enviado aquel que era lo más importante y lo más valioso para el Padre creador de todo. Ese fue enviado por usted.
ese fue enviado por mí. Gloria a Dios, gracias Jesús. Fíjese qué grande y qué inmensa es la misericordia de Dios, que Dios envió lo más sublime, lo más grande, lo más valioso, lo más importante, para que viniera a esta tierra y derramara hasta la última gota de su sangre, para que nosotros tengamos perdón de pecado. Para que nosotros tengamos la oportunidad, hermano y hermana, un día como hoy, una mañana como esta, de decirle, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Señor, perdóname, límpiame, purifícame, porque hay pensamientos en mí que no son de tu agrado. Porque hay decisiones que he tomado que sé que no son las correctas, no son acertadas. Perdóname, Señor, porque hoy fallé, porque hoy pequé. Porque ayer te pedí perdón por esto y hoy lo volví a hacer. Perdóname, Padre. Y uno llorando en la presencia del Señor le pide perdón. Y el Señor envía su perdón. El Señor envía y nos abraza con esa misericordia y nos hace sentir que somos perdonados. Nos hace sentir que somos amados. Nos hace sentir que somos importantes para Él. Porque la Biblia dice, si Dios cuida a las aves, si Dios viste a las flores del campo, ¿cuánto más valen, dice, ustedes para Él? Gloria a Dios. ¿Cuánto más valen cada uno de nosotros, valemos cada uno de nosotros que somos su creación? Que somos aquellos a los cuales Dios, desde el primer momento de la creación, demostró su misericordia. Porque la Biblia dice, si no fuera por su misericordia, hoy nosotros estaríamos y hubiéramos sido consumidos. Pero no fue de esta manera porque nunca decayó la misericordia del Señor. Y así como Dios envió a su Hijo, así también el Hijo, una vez que se estaba por ir, dijo, yo les voy a enviar al Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos. Voy a enviarles al Consolador. Fíjese qué amor, qué misericordia que tuvo, que aunque Él tenía que volver a su lugar, a su trono, envió al Espíritu Santo. Aleluya. Para que nos acompañe, para que nos dé la fuerza y el poder suficiente para seguir adelante. Y no solamente eso, dijo, yo voy a ir a prepararle el lugar, para que allí donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Y tampoco es suficiente eso, porque también dijo, yo voy a ir a abogar al Padre por ustedes. Gloria a Dios. Para que cada vez que fallen, para que cada vez que pequen, para que cada vez que se sientan inmundos y vengan delante del Padre, yo pueda estar allí al lado de Él y le diga, Padre, perdónalo, porque yo di mi vida en la cruz del Calvario. Perdónale, Señor, porque di mi sangre hasta la última gota de ella, para que Él tenga perdón de pecado. Aleluya. Y eso es lo que está haciendo el Señor hoy, en este momento, el Señor Jesucristo abogando por cada uno de nosotros. Porque nos levantamos y ya fallamos, porque tuvimos malos pensamientos, porque tuvimos malas acciones, tuvimos un mal carácter, una mala manera de responder. Y aún así el Señor ahí estuvo para perdonarnos, para limpiarnos, y lo estará por el resto de nuestra vida. Así que, hermano y hermana, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios se extiende. La misericordia de Dios se renueva para cada uno de nosotros. Así que agradezcámosle al Señor en esta mañana. No le pidamos nada, directamente digamos, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste con mi vida. Gracias porque desde el primer momento tú me escogiste desde el vientre de mi madre. Gracias, Señor, porque me pusiste nombre. Gracias porque trajiste a mi vida la salvación. Gracias porque me acompañas en mi día a día, porque me das el sustento, porque me das el abrigo. Gracias, Padre, porque hoy tengo vida. Y gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer, amén, cada día que nos levantamos. Porque dice la Biblia que ese es nuestro culto racional. Esa es la manera en la que uno, de lunes a lunes, le da un culto al Señor, agradeciéndole, sabiendo que Dios está con nosotros y lo estará por los siglos de los siglos. Los invito, hermanos y hermanas, a ponerse de pie y les invito a poder meditar en esta palabra, amén. De darle gracias al Señor por su misericordia y porque Él nos ama de tal manera que día tras día la renueva y que día tras día Él nos abraza y nos ayuda en esa misericordia tan grande que tiene para con nosotros. Amén. Oramos, hermanos y hermanas. Aleluya. Y si hay alguno que necesita oración, puede estar pasando aquí delante. Si está enfermo también, dice la Biblia, aquel que está enfermo, llame a los ancianos, úngalo con aceite, y la oración eficaz salvará al enfermo. Amén. Así que si está enfermo, venga con total seguridad y fe que el Señor le ha de sanar. Amén. Padre nuestro,